Hola controles, bienvenidos a su podcast El After. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Coco Bros, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por aceptar la invitación, por darse el tiempo de estar aquí. No, gracias a ti por esperarme porque ya desde cuando me habías dicho y por una u otra cosa, pues no se puede. Sí, no, digo, lo bueno es que ya se pudo y pues bueno, eres una leyenda, un ícono en la música electrónica. Quisiera que nos platicaras un poco de ti, o sea, acerca de tu nombre, de dónde eres y que nos vayas contando cómo te llegaste o cómo te hiciste esta leyenda, cómo empezó todo ese interés y cómo fuiste entrando. Bueno, mi nombre real es Socorro, pero en Facebook ya me hice como Coco Bros. Y pues pegó el nombre y ahí le seguí. Sí. ¿Y de dónde eres? ¿De qué Yo parte? soy originario del estado de Hidalgo. Oh, ok. Sí. De Pachuca, bueno. Topan Hidalgo. De Tope algo. ¿Y al cuánto tiempo usted llegó aquí a la Ciudad de México? Como unos 16, 17 años más o menos. Nada, ya tiene... Muy chavo. Ya tiene tiempo. Sí. Y luego, ¿cómo empezó usted a acercarse a los eventos? Bueno, pues yo primero trabajaba en una panadería. O sea, empecé a trabajar ahí. Después, pues ahí duré como 5 años. Y me salí de trabajar. Y pues en esa época estaba recién casado y ya sabes, rentaba y todo. Y luego no te alcanzaba. Y entonces un hermano andaba vendiendo dulces ya en los bailes. Y me invitó. Y dice, pero trabajaba primero para él. O sea, yo compraba la mercancía y yo vendía. Y ya después le digo, no me alcanza, le digo, con lo que tú me das, le voy a comprar mi propia merca y ya pues sí vendo por mi cuenta. Y así ya fui poco a poco, empecé en los bailes gruperos en el 93. ¿Ves donde me iba a los bailes gruperos, todo eso? Del 93 hasta como el 2000 que conocí la música electrónica y empecé a ir. ¿Y qué tan difícil es entrar a vender, pues bueno, dulces o mercancía en algún evento, en un baile? Pues a veces era difícil, pero, o sea, cuando no te conocían, cuando no. Pero ya ahorita que me conocen, pues ya, gracias a Dios. ¿Y cómo fue? O sea, yo entiendo que usted empezó a vender dulces, digo, pues como todo en México, ¿no? La vida es muy cara, no nos alcanza y siempre hay que buscar otras fuentes de ingresos, ¿no? Sí. O sea, usted trabajaba en la panadería, ¿usted, o sea, horneaba directamente o...? No, yo trabajé en el despacho. Ah, ok. O sea, empecé como empleado, después fui poco a poco y me quedé como encargado. Ah, súper bien. ¿Y era una panadería, o sea, de alguna marca reconocida o era alguna de esas? No, era así ¿De colonia, tipo pan de canasta? Ajá, tipo de la colonia que vendes. Ya. Ah, buenísimo. Ahora ya son puras marcas. Sí, no, pero a mí me gusta mucho el pan de las colonias. Ajá, antes, cuando eran el pan en hornos de piedra y todo eso. Sí. Sí, yo en Monterrey sí tengo ubicado 2-3 panaderías. Hay unas industrializadas, o sea que a lo mejor no son tan grandes como las que venden en los Oxxos o 7-Elevens o tiendas de conveniencia, pero que son muy buenas, de muy buena calidad, pero también tengo identificadas, sobre todo cuando hace frío y que está lloviendo, Sí. cuáles tienen todavía el tipo horno de piedra y pues ya voy y te compras tu panecito. Sabe diferente. Mucho. Pero a usted le tocó todo el trayecto de saber cómo hornear y cómo preparar el pan y todo. Más o menos, sí. Es que como estaba en el despacho, pues era más. Empecé así haciendo, ¿cómo te diré? Pues es que antes la gente iba por los de las tiendas, iban por su pan a la panadería para vender Sí. en las tiendas. Entonces tú le comentabas que los bolillos, que el pan de dulce y yo pues, ya estaba muy novato porque la verdad ni estudié, o sea, nada más la primaria. Y duré como mes y medio y como no sabía hacer bien cuenta, pues me corrieron. ¿En serio? Ajá, me corrieron, me decía el encargado, no, pues es que aquí necesitamos agilidad. Y bueno, pues ya. Entonces en ese tiempo yo me puse a vender dulces en los camiones. Me compré una canastita así y me subí a los camiones a vender y un tiempo. Y después, ¿cómo se llama? Volví a preguntar si había trabajo en la panadería. Y dice, pero pues, ¿le vas a echar ganas? Dice, hay chance.
Yo, no, pues sí. Ya me fui aplicando más, ya le eché más ganas y poco a poco. Después me empezó a poner de cajero, o sea, a cobrar el pan y todo. Y fui creciendo poco a poco, ya fui aprendiendo más. Y ya entonces el encargado, pues como le gustaba tomar y todo, pues se dedicó de borracho otra vez. Era AA, pero recayó. Híjole. Y dije, pues me quedé en su lugar. Y ya empecé a manejar a la gente y todo. Y lo bonito de todo fue que allí conocí a mi esposa y yo le di trabajo. Le di trabajo y pues después me enamoré y ya sabrás. No, qué padre, qué bonita historia. Sí. Sí, digo, cualquiera que esté escuchando esto, digo, sobre todo Sí, si pues, está en México, pues, la vida es difícil, cada vez es más cara y siempre hay que buscar Bueno, es oportunidades. difícil para quien no trabaja o no busca sobresalir, pero Ah, no, pero incluso, o sea, usted trabajaba y tenía un buen puesto en la panadería, Ajá. pero lo que lo motivó a vender dulces es como el ingreso extra, ¿no? ajá, Para sí, poder... sí, te digo, me salí, empecé a vender dulces y dije, pues de aquí soy. Y ya hasta la fecha, o sea, empecé. Y por ejemplo, yo tengo una idea, usted me dice si es correcto, yo creo que la venta de dulces, ¿van ustedes como a la central de abastos? No, por ejemplo, por donde vivo hay una dulcería y ahí compro, está más o menos los precios. Muchos dicen, no, te vas a la Merced a surtir y todo, pero me sale más caro ir hasta allá ay, perdón. No, pero... Y no es igual, mejor aquí, te arriesgas más el trayecto, pierdes como 1 o 2 horas Sí, pues sí. de camino y en lo que andas por allá, ¿no? También das unas 4 horas. Bueno, usted empezó vendiendo en los camiones. Ajá. También, digo, para irnos así como que desglosando la historia, o sea, vendiendo en los camiones, ¿usted nada más se sube y empieza a vender o tiene que ponerse de acuerdo con el camionero, pedirle No, pues, chance? te subes y no, él me da permiso subir a vender y ya. Te subías y ya. ¿Y no te dice nada el chofer? No te decían nada. No. Ya, yo porque sé que hay varios lugares donde no permiten los vendedores. Ahora ya, antes era más fácil. Ahora sí hay muchas restricciones y todo, pero por lo mismo de que luego suben los amigos de lo ajeno. Sí, claro. Y bueno, estuvo vendiendo ahí en los camiones, ¿no? Y luego su hermano vendía en los eventos. Ajá, y le sí, ya. dijo, pues empieza a vender en los eventos tipo así gruperos. Ajá. ¿Y cómo fue esa experiencia de entrar a vender a esos eventos? Digo, yo desconozco, yo soy muy rockero y muy de electrónica. Ajá. No he ido mucho a esos eventos, por eso le pregunto cómo es esa experiencia de entrar a vender. Porque entiendo la venta de dulces, pues digo, he ido a los reps con ustedes, lo he visto. Ajá. Está bien, se te antoja, siempre cae bien un Sí, dulce, pues. pero como que no lo relaciono en un evento grupero. O vende algo diferente, o cuál es la diferencia. todo el mismo dulce igual se vende. ¿En serio? Sí. Wow, no. Es que ah, yo digo que la gente siempre necesita un dulce para refrescarse la garganta o los chicles para, ya sabes, Sí, el las chicle. parejas que van. Sí, el chicle igual, pues sí, si comiste, no alcanzas a lavarte los dientes, pues sí, te aliviana bastante. O luego que comen los taquitos en el evento y el cebollazo. Sí, unos de suadero con mucha cebolla, pues. Sí, el dulce es muy socorrido para todos. Entonces vende lo mismo hacer un rabe o así. Sí. Y bueno, ¿al cuánto tiempo tenía usted trabajando en los eventos de gruperos para cuando entró el primer evento de música electrónica? Pues te digo, llevaba del 93 al 2002. Sí, ya llevaba un poco de experiencia. Y mi primer evento fue de un Love Parade en el Zócalo. Ah, ¿en serio? Ahí es donde conocí la música electrónica. Ese día había sido padrino de bautizo. Y como fue temprano, yo quería trabajar. Dije, no, pues ya. Y como yo no tomo ni nada, ¿sabes? Me aburrí en la fiesta y que empiezo a escuchar la radio y había un noticiero y se llamaba Formato 21. Y ya que no decían, no, pues que hay un desfile y va a haber un evento en el Zócalo. Y les digo a mis comadres, ¿saben qué? Pues ahí nos vemos. Ya comí, ya cumplí, ya todo. Digo, me voy a vender. Y sí, fui y ya. ¿Y siempre trae usted el carrito con los dulces? No, la cajita. Sí, la cajita. La cajita, sí.
La cajita con las lamparitas y el... Ajá, antes usaba una lámpara de las de mano, unas de aluminio, Ujú. de 2 pilas grandes. Con esa me usaba. Ya después poco a poco fueron cambiando las lámparas. Sí, ahorita vi que tiene un power bank con una batería de esas Ajá, USBs y hasta, pues, le dieron todo el evento, ¿no? Sí, pues sí. Y bueno, ahí fue el evento y ¿qué lo motivó como a regresar a los eventos de música electrónica? Pues empezaron a repartir flyers y todo. Me acuerdo que vino, pero yo no sabía ni qué onda, o sea, creo me dijeron, le pregunté, le digo, ¿dónde va a ser este evento? Dice, en Teotihuacán. Y digo, y pues sí me puse a investigar y ya. Yo no sabía ni usar la computadora, ni... Luego le decía a mis sobrinos, no, pues chécame este baile. Ya o este evento, más bien, porque antes se anunciaban en puras páginas los eventos como Radio México, Comunidad Electrónica, y así varios. Entonces, ahí checaba ya. Ya fui a ese evento y sí estuvo bueno y dije, pues esa vez llegué y había una colísima, porque no era el evento ahí, era más como por una nopalera. Y ya que empiezo a vender ahí afuera y terminé, o sea, como llevaba poquito, pues terminé lo que llevaba. Y me bajé al centro de Teotihuacán a comprar más de todo. Dije, pues sí, estuvo bien. Ya de ahí me empezó a gustar. Dije, ya empecé a investigar y ya poco a poco fui aprendiendo a usar la computadora y ya no, los fines de semana iba a checar dónde había eventos y ya. Ya llegaba. ¿Y cuándo empezó a hacer Coco Bros? O sea, ya ponerse el traje de Mario. Porque ¿cómo vendía antes? ¿Con ropa normal? Ajá, normal. ¿Y cuándo empezó ya de que el personaje de Coco Bros? El personaje empezó en un Ion Gathering allá por Puebla. Como luego los chavos me decían, Mario Bros, deme un cigarro. Mario Bros, deme. Y entonces en ese evento andaba un chavo con un gorrito de Mario. Y le digo, préstame tanto tu gorro, digo, porque me dicen Mario Bros. Y le digo, sí. Y ya me lo prestó y ya la gente se empezaba a tomar fotos conmigo y así. Pues pegó ese día. Entonces ya no había el chavo ese día para darle su gorro. Y ya creo ya se venía un tour para acá porque había estado un poco flojo el evento. Y ya iba a salir un tour y digo, pues me voy de una vez. Y ya no había el chavo, ya me quedé con el gorrito. ¿Y ese es el gorro? No. Dije, wow. No, ya después, como ya había hecho mi face y poco a poco, o sea, entonces ya lo tenía de amigo al chavo. Y entonces ya me contactó y dice, Coco, dice, ya dame mi gorrito. Dice, veo que te estás haciendo famoso. Le digo, sí, le digo, pegó, pero le digo, regálamelo. Dice, no, dice, es que me lo regaló mi novia. Dice, le digo, bueno, le gusta a la otra que te vea, te lo doy. Pero lo seguí usando cada que iba. Antes había muchos after o eventos de los viernes, en las tardes. Toda la zona de Ecatepec, Cuautitlán, Tultepec, Coacalco. Y lo llevaba y pues me pedían fotos y fotos. Dije, pues de aquí soy. Entonces, mi primer face que tuve era como el Señor de los Dulces. Y ese me lo había hecho un chavo y así estaba, pero no. Dije, pues le voy a cambiar. Y ya digo, ¿cómo le pongo a Coco Bros? Y ya. Entonces ya ese año fue en el 2011, el evento que te digo, el Gathering. Al final fue como por octubre, creo. Y ya al otro año ya se venía Equinox. Ya me dijo el chavo, pues ahí te veo en Equinox y ya me dan mi gorrito. Digo, sí. Y por eso igual me compré una playera con de Mario Bros. Y como luego me invitaban a subir o me subí a aventar paletas así de gusto de que me subían a bailar tantito al escenario y aventaba paletas y digo, pues me voy a subir con el gorrito y todo. Entonces ya en la madrugada andaba yo así vendiendo y cuando siento que me jalan el gorro
Dice, ya dame mi gorro, dice. Y ya me quedé así de que era el chavo que me... Se le había prestado. Sí, ya, y sentí bien feo. Dije, no, digo yo que me quería subir al escenario con el gorro. Dije, pues ni modo, o sea. Y esa noche ya ya no se lo... Ya no lo sé, ya. Entonces ya en la semana que me voy y que me compro el gorrito. Dije, no, pues que ya soy de aquí. Bueno, regresamos al podcast después de una pequeña pausa. Bueno, estábamos con lo del sombrero, o sea que ya no se lo regresó, y me imagino que ya no se subió esa noche. No, sí me subí. Como quieras, sin sombrero. Ajá, me subí así, estaba tocando Daidin, que le decían que era mi hijo. Sí. Y luego, bueno, ya fue a comprar su sombrero Ajá, y ya, ¿se compró por sombrero o todo el uniforme como ahorita o fue por pasos? Ajá, primero usaba el puro sombrero. Y ya después dije, no, pues me voy a comprar el overall, porque pues como pegaba la foto siempre, foto y foto. Dije, voy a comprar el overall. Primero me compré una mezclilla, así donde venían ropa usada. Vi un overall, no, pues véndemelo. Pero digo, no, como que no se ve bien. Tiene que ser ahora sí que el overall. Sí. Y lo mandé a hacer. Con la señora, me acuerdo, lo mandé a hacer. Y ya con el gorrito sí me duró como unos 10 años el que yo me compré. Wow. Y ya después mi hijo me regaló Y el otro, pues ahí lo ando cargando en mi mochila, no lo dejo. Siendo como que es parte de mi vida. Y lo cargo en mi mochila, lo echo en una bolsita y... No, me sentí feo dejarlo en la casa cuando usé Sí, porque pues como quiera son 10 años de historia y... Ajá. Bueno, con el personaje más, pero pues sí, es algo que lo identifica porque lo utiliza tanto en los eventos de música electrónica como en los gruperos. O sea, siempre lo trae, ¿no? Sí, mi idea era de usarlo nada más en los eventos de música electrónica, pero luego ya mucha gente me conocía. Y el gorrito, o sea, me encontraba gente en eventos gruperos o cualquier evento que me vieran. Luego voy de rock, de todo. Y me preguntan, ¿y el gorrito? Dije, híjole, creo que es el que está pegando mejor. Sí, pues es que es el personaje. Digo, usted tiene fotos con todos los artistas internacionales y nacionales de música electrónica, ¿no? Sí. Y es un personaje muy, 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 muy reconocido. Sí. O sea, incluso más famoso que muchísimos DJs y talentos. Es increíble el reconocimiento, los seguidores que tienen, ¿no? Y luego, bueno, después, o sea, ya que lo consolidó el Facebook y así, ¿alguna vez pensó como hacer un cambio de que, bueno, quiero empezar a tocar? O sea, ya estoy tan metido y tanta gente me conoce. Ajá, pues cuando me subía luego, hacía bailar, pues ya empezaba, ¿cómo te diré? Me gustaba ver cómo el DJ tocaba y dije, no, pues me puse tantito ahí a hacer la de DJ y todo. Y una vez me prestaron unos audífonos y se rompieron. Creo hasta los sigo debiendo. ¿En serio? ¿Y eran de un DJ o productor? O... eran de unos DJ de Catepec, de los de Play Level. Ya. Sí, pero saben que fue sin querer queriendo. No, sí, pues son pues temas sí, sobre todo si se lo quiere poner arriba del gorro, pues sí es demasiado lo que tiene que abrir. Pero pues estos, digo, pues para eso son, pero bueno, a lo mejor también si le fuerzas mucho, pues sí lo puedes llegar, no, yo creo que fue mi emoción de que agarré y me los puse. Sí, porque si te lo quiere poner arriba el gorro, entonces sí es demasiado lo que lo tiene que abrir para que entre. Ajá. Y sí quise ser DJ, pero dije, no, mejor no le quiero quitar espacio a un amigo, mejor yo sigo en lo mío. Y sí, aunque me encanta la música, o sea, luego estoy en casa y estoy escuchando, o luego a veces hacía transmisiones en vivo escuchando la música y es lo que le gustó a la gente. Sí, pues usted es un personaje muy querido en la escena, entonces hay gente que lo escucha y digo, sobre todo este espacio para que comparta toda su historia, de cómo fue desarrollándose el personaje, ¿no? Sí. O sea, cuál es el origen de Coco Boros, ¿no? Sí, te digo, ya pues el gorrito pues ya quedó en eso y ya. Y siguió el personaje. Y seguí el personaje, ya. Luego a veces me llevo todo el disfraz, pero luego a veces sí es medio incómodo.
Sí, porque pues, también por el clima. Y sobre todo aquí en la CDMX, que es, pues hace calor y luego hace un frío. Sí. Y luego, ¿cómo le hace para las desveladas? O sea, ¿sí se queda todo el evento completo? Todo el evento, sí, bueno, hasta, yo siempre he dicho, hasta en el cuerpo aguante. Y nada más me voy bien alimentado y luego llevo mis galletas o si hay algo de comer, pues como allá, si no hasta que regrese. Sí, porque sí está pesado, porque se terminan muy tarde. Sí. Sí, yo no aguanto así todo el evento. Siempre en la mañana ya corro a descansar. Soy muy malo para las desveladas. Sí, no, es bonito, o sea, es... Y los gruperos se terminan más temprano, ¿no? O también se terminan en la mañana como los... No, esos antes terminaron 4 o 5 de la mañana. O si estaban los Tigres del Norte hasta las 7 de la mañana, luego acaban esos eventos. Y ahora ya cambió todo, ya 1 o 2 de la mañana terminan. Sí, pues para usted es más cómodo porque pues ya... No, pues no, porque dejas de trabajar. Bueno, también. Sí. O sea, bueno, a lo mejor yo lo veo la parte del dormir porque, bueno, a lo mejor yo soy malo por las desveladas, pero entiendo que entre más esté el evento, pues se sigue vendiendo y vendiendo y vendiendo Sí. y vendiendo. Bueno, la música electrónica se va bien preparado con muchos dulces, o si le ha pasado que para las 5 ya se termine y ya no tenga que vender. Más o menos, es que ahorita pues ya no es como antes que se vendía, o sea, que vendías bien todo. Y ahora pues ya va menos gente que antes. En los primeros no, pues iba más preparado. Sí, pues sí, anteriormente incluso los de Omics sí llegaban a los 20, 25 mil personas. Sí. Ahorita yo creo que andan andando entre los 7, 8 mil más o menos. Más o menos, O sea, sí. sería cuestión de preguntarle a Omi o a Rafa o a Mario. Pero sí, yo sí he visto menos gente a comparación de los otros. Sí, pero todo, hasta en lo grupero, todo ha cambiado, o sea, ya no es como antes. Sí, ¿a poco también el grupero también bajó? Sí, también han bajado mucho. Sí, digo, es lo mismo, yo no tengo la misma sensibilidad con con la grupero que la electrónica. No acostumbro ir a eventos. O sea, yo veo los videos o las fotografías y digo, no, pues sí están pues muy antes, llenos, ¿no? Antes, cuando eran bailes de Tigres del Norte, Bronco, Temerarios, de 50, 60 mil gentes, Wow. y eran llenas. Ahora no, con 10 mil, 15 mil ya es un bailazo. Sí, pues a lo mejor también, a lo mejor no sé si ya se diversificó o no sé a qué se deba. Y usted personalmente, ¿qué música le gusta? ¿Qué es lo que usted escucha? Personalmente, bueno, soy muy fanático de los Acosta y también por eso me confunden con ellos, igual luego ya me hacen cantar y de modo pues aprenderme las canciones también. Sí, tiene el es que los Acosta tienen el pelo un poquito más largo, ¿no? Lo tenía, nomás que ahorita me lo recorté un poco. Sí. Sí. Sí, cierto, porque los Acosta usaban, pues era como el mullet, ¿no? O sea, esto estaba corto y luego esto así largo, ¿no? No, largo, o sea, lo tenía largo. Todo largo completamente. Sí, también usted lo tenía más largo antes, ¿no? Sí, pero de la pandemia para acá como que se me fue a caer y no sé, o sea, ya no fue mi mismo pelo. Sí, ya dijo, no, como que ya lo tiene largo. Y luego lo de la cantada, ¿cómo empezó? Porque he visto videos de usted cantando. ¿Cómo nació eso? Te digo, como me gusta me gusta la música de los Acosta, entonces los Huskies, siempre que me ven dice, ay, el de los Acosta y todo. A ver que suba a cantar y pues ya, como ya más o menos me sabía la de como una novela. Y pues ya hasta el tecladista la empezó a ensayar y luego me decía, no, ya tengo la rola, dice, para que la cantes. Y sí, y cada que me ven, no, me suben. ¿Y no le da pánico escénico? O sea, subirse a cantar y así. No, al principio sí, pero ya no, sí. No, sí, porque vi el video que me enseñaste ahí que fue en el Atmosphere. Hace como 2 meses me subí a cantar con ellos, hice un TikTok, ya tiene casi 300,000 vistas. Wow. Sí. Y luego la gente me dice, los amigos de música electrónica, no que era 100% electrónico, no, le digo, pero pues, eso lo tengo en el corazón. Sí, digo, por eso te pregunto, digo, yo a pesar de que haga música electrónica, pues yo soy rockero, me gusta el rock y es la música que yo escucho. O sea, todos tenemos, o sea, música que nos gusta escuchar, no sé, para cualquier tipo de situación. O sea, a lo mejor te puedo decir, electrónica me gusta mucho, es la que más me encanta porque la hago,
Pero el rock, pues lo escucho también en el gimnasio, cuando, Sí. no sé, cuando te estás moviendo en los audífonos. Sí. Me gusta ir a conciertos. Sí. O sea, Pues en regular toda la música me gusta, o sea, toda es buena, pero la electrónica fue la que me gustó más también, o sea. Sí, Esa sí no la cambio por nada. sí, no, fue la que, digo que la que te adoptó, la que hizo el personaje y ahí está. Digo, y qué interesante la historia del gorrito porque jugué varios juegos de Mario a lo largo de mi vida y es muy icónico cuando Mario pierde el sombrero, ¿no? Es como, tiene mucho significado, ¿no? Entonces Sí. contigo, o sea, el hecho de que te lo hayan quitado fue así como que, o sea, me quitaron algo de mí, ¿no? Sí, sentí que me arrancaron algo de mi vida. Pues, lo voy a comprar. Y te digo, le agarré mucho cariño a ese gorrito y cuando me compré este dije, no, pues ahí lo cargo en mi mochila, no lo dejo. ¿Y tiene mucha diferencia ese al anterior? O sea, el que tienes en tu mochila. No, sino que se fue haciendo viejito, o sea, como que se fue, es que tienen algo adentro, eso con la lavada se va desgastando igual. Sí, sí, pues la esponja sí se va Ajá, la desgastando esponja, y ya sí. se va quitando y ya Sí, se quedó muy delgadito y luego ya dije, no, pues, ya parecía boina, ya no... sí, ya no. Sí, ahí lo cargo, o sea, nunca lo dejo. Sí, no, pues es muy... Es muy icónico y sí, no, ya se está padre porque trae las alitas así como Sí. del 64. Está muy padre. Sí, digo que está. Entonces ahorita tú te distribuyes en... Me imagino que... Bueno, eventos de música electrónica regularmente son en fin de semana y entre semanas son los gruperos o cómo se distribuye. Pues ahorita antes hubo un tiempo del 2002 que yo empecé a conocer la música. Hubo como unos 10 años que había seguido. Estaba en su apogeo la música electrónica. Digo, había eventos viernes, había, ¿cómo les llamaban? Como tardeadas, ¿no? Que empezaban a las 2, 3 de la tarde hasta las 3, 4 de la mañana acababan. Y los sábados eran los raves, que de 24 horas. Y a veces los domingos los after. Entonces hubo un tiempo que estuvo pegando para allá y para acá. Y después como que fue cayendo un poco la escena. Bueno, todo, o sea, todo evento. Y más con la pandemia, pues se fue todo para abajo. Oye, sí es cierto. Y luego, bueno, tú que eres 100% de eventos en la pandemia, ¿cómo que hiciste? ¿Cómo te fue? Pues en un tiempo pues anduve como que no, me puse a vender tunas, puse un puesto de tacos, pero por lo mismo de la pandemia como que no, la gente como que desconfiaba. Y así fui sobreviviendo y luego pues mi esposa trabajaba y mis hijos ya empezaban a trabajar. Y ya pues poco a poco, o sea, fue como fui sobreviviendo. Sí, sí, porque cuando, o sea, los que se dedican 100% a los eventos, convenciones o todo lo que tiene que ver con gente, pues el hecho de que la pandemia pues no permitió nada de eso. Entonces sí es bien complicado como encontrar una alternativa. Sí, porque tú ya nunca regresaste de nuevo a algo de la panadería, o sea, o sí seguiste en... No, ya no. Hubo un tiempo que después combinaba me puse a vender gelatinas un tiempo. Duré como 10 años vendiendo gelatinas con una cuñada. Ella hacía las gelatinas y ella me daba, sí me daba a vender y gracias a Dios me iba bien así. Entre semana vendía gelatinas. Me salía todas las mañanas, 6 de la mañana, 7. Ya iba de regreso a 11 de la mañana y... Ya con el carrito limpio. No, era en charola. Bueno, en charola. Todo eso es en charola. Es que yo la gelatina... En Monterrey la gelatina es como el bollo o el sabalito. O sea, aquí lo que además gelatina es... pues sí, o sea, la gelatina es el... O sea, como la mezcla de agua con una fruta. Ajá, así sí, que... sí. Por ejemplo, hacían muchas de nuez o de frutas. Hacía unas bien sabrosas de combinaba con mango, durazno, fresa, nuez, piña. No, estaban bien ricas. Sí, duré como unos 10 años vendiendo gelatinas así en el tráfico. Y esa lo dejé de vender porque ahí donde vendía, hicieron un puente. No. Sí, hicieron un puente, pues ya se quitó el tráfico ya. Se acabó el negocio. Se acabó el negocio. Lo pude haber seguido, pero dije, no, pues ya.
Sí, entonces lo tuyo son las ventas, es lo Dije, que... los bailes. Sí, pero, o sea, los bailes, pero las ventas, o sea... Sí, siempre. O sea, todo tu como desarrollo profesional es la venta, o sea, Ajá. la distribución. Incluso cuando yo me salí de la escuela, o sea, acompañaba a un hermano, él vendía barrotes, tenía su tienda, pero igual luego la ayudaba ya a vender así en su tienda. Saliendo de la escuela me iba y luego a la tienda a despachar. O sea, como que desde chico me gustó el negocio. Después iba a los tianguis a vender él, ponía un puesto de abarrotes y a mí me ponía a vender cerillos. Ahí andaba yo entre el tianguis vendiendo cerillos. O sea. Entonces me acuerdo que dábamos como 5 cajitas, creo, por $1. Eran 100 pesos antes las monedas. Sí, sí, sí. Chiquitas, las de 100. Wow. Y yo vendía en los tianguis. Yo creo, de ahí me fue gustando el negocio y la escuela no se me daba. Pero pues, en cambio, gracias a Dios, logré sobresalir. Y digo, para llegar de encargado a una panadería. Sí, sí, pues es el testimonio y la evidencia de que pues echándole ganas y trabajando llegas adelante. Sí, o sea, los estudios sí te ayudan, te abren puertas, son herramientas. Sin embargo, pues no a todos se nos da lo de la disciplina, las tareas, el sistema que está establecido en México, ¿no? Y en muchos países En cambio, dije yo andando en esto, nunca quise que mis hijos anduvieran vendiendo. Dije, no, mejor que estudien y no, digo, porque esto es como pasajero, o sea, como hay veces ves que te va bien, pero hay veces no, dices, no. Pero yo creo, o sea, por ejemplo, bueno, yo acabé la escuela y ejerzo mi carrera, pero yo lo que me he dado cuenta es, o sea, la gente que sabe comerciar y vender, o sea, yo creo que es una excelente herramienta, ¿no? Porque es una habilidad que tienes que tener. Sí. O sea, hay mucha gente que le da pena vender y cobrar, incluso ¿no? hay gente que me dice, yo no me pondría a vender dulces. Dice, no, o sea, Sí, dice, pero... te admiro cómo tú le haces y... Digo, sí, digo, ¿quién sabe? Es que yo de chico sentí que era mi profesión. No, sí, pero o sea, el comerciante es de las profesiones más viejas de la historia, ¿no? Sí. Entonces, o sea, cuántas historias y hasta hay memes de eso. O sea, por ejemplo, sí, puedes estudiar cualquier carrera, pero o sea, se sabe que le va mejor a los que venden carnitas, a los que venden taquitos, porque, o sea, lo que tú puedes vender lo que tú quieras, sin embargo, la comida es un poquito más rápido, más fácil de vender, porque todos comemos, ¿no? Entonces es más fácil, o sea, por ejemplo, los dulces, pues es algo que se consume en la música electrónica y en cualquier lugar. O sea, digo, ahorita no me acuerdo muy bien de todo lo que vendes en tu charola, pero me acuerdo de las paletas, me regalaste una paleta. Porque sí, de que yo también no soy de tomar ni nada de eso, pero sí me gusta de que a lo mejor, no sé, un sneaker o unos M&M's y tienes esas paletas que eran como fosforescentes. Las que brillan. Las que brillan y estaba muy buena. Y yo me compré un nuevo mineral y estaba con la paleta y muy bien. Pero volvemos a que es algo que es una necesidad. O sea, cuando vendían las gelatinas, pues aquí no se le antoja una gelatina, ¿no? Sí, en la mañana, sí. O sea, en la mañana una gelatina, un licuado, un jugo. Sí. Durante digo, yo ayer que salí del concierto, pues me fui a echar unos tacos de suadero, ¿no? Me gustan mucho los tacos y eso siempre se vende, pero pues es una habilidad. O sea, yo iba pasando y de que, pásale joven, así, bueno, ya te sientas, ya te chingas 2, 3 taquitos, te atienden muy bien, muy rápido y ya. Y cuando ves cualquier vendedor ambulante, ayer cuando llegué al Foro Sol, Foro GNP, iba pasando y también tenía poquita hambre, no sabía a qué horas iba a salir. Y también la señorita me dice, oye, pásale, tenemos campechanas. Y dije, bueno, déjame, me echo una, ¿no? Entonces sí, o sea, la habilidad, o sea, pues es una habilidad muy respetable y muy necesaria, ¿no? O sea, ocupas saber vender. Entonces, yo te he visto trabajando en los lugares y va toda la gente y a todos te reciben y te tratan súper bien y muy amable. Entonces, pues eso es, o sea, yo creo que independientemente, porque pudiste haber estudiado cualquier carrera en cualquier escuela, pero ¿cuánta gente no estudia X profesión y dice, no, es que a mí me gusta esto? O sea, incluso productores y DJs de música electrónica han estado aquí gente que
tenía ya un trabajo súper bien en un banco y dice, no, lo mío es la música y se salen y le dan. Yo creo que es... Porque también, ¿cuánta gente no has escuchado que no se siente contento con su trabajo? O sea, que dice, es que no me gusta mi trabajo. Lo tengo que hacer porque necesito pagar cuentas, pero no me gusta. Pero al contrario, contigo veo que lo disfrutas. O sea, vas a comprar tus dulces, tienes has ido mejorando tu charola, tus luces, tu iluminación, tu forma de cobrar todo. Y ya lo disfrutas, o sea, porque la gente va... Yo creo, digo, a menos de que estoy equivocado, disfrutas ir a cualquier evento y que la gente te salude, la venta... Es que así estés enojado en casa o te hayan hecho enojar, pero ya de que sales que vas al evento, no, debo ir con toda la actitud y siempre sonriendo y andar siempre sonriendo, es lo que te ayuda mucho. Cotorrear con la gente y así, bailar. Me encanta mucho bailar igual en los bailes gruperos. Es mi mero mole bailar y o sea, te ven que andas bailando y cómprame. O luego hay veces hay parejas que luego el esposo me dice, te agarro la caja y baila con mi señora. Le digo, bueno, va, y sí, o sea, como ven que siempre ando contento y... Sí, pues digo, la gente va a los eventos a divertirse, ¿no? O sea, el esparcimiento es... Entonces sí, es bonito tener un trabajo de que te guste. O sea, igual yo o sea, tanto ahorita con las entrevistas como cuando me subo al escenario a tocar, pues lo disfrutas, como que sí te cambia, como que... Pues sí, todos podemos tener un mal día, ¿no? Sí. Pues, por lo que sea, pero ya cuando estás haciendo lo que te gusta, pues dices, oye, no, qué chido, ya lo disfrutas y agradeces, digo, qué bueno que tengo este trabajo. Sí. Y lo puedes seguir haciendo... Sí, ahora sí que hasta que el cuerpo aguante. Sí, pero... No, pues digo, está muy interesante toda la historia de cómo fue y cómo te vives y pues sí, que también que en tu casa pues sí, tienen un papá que es una figura, ¿no? de la escena, ¿no? Y por ejemplo, ¿tus hijos nunca te quisieron seguir los pasos? No, pues antes sí querían ir a vender conmigo, pero digo, no, digo, es que estoy muy, ¿cómo te diré? O sea, es que yo pensaba, digo, si los llevo, se van a querer acostumbrar y ya no van a querer estudiar. Y yo no quería para por ellos. Dije, no, mejor que le chinguen. Incluso luego mi familia, como también tengo sobrinos que vendían dulces igual. Y me dicen, lleve a sus hijos a vender también. Y que no, digo, no. Yo les voy a echar ganas yo y que estudien. Y gracias a Dios, pues ya tienen una carrera y así. Mucha gente no sabe, o sea, no les he platicado, pero pues, me enfoqué mucho en ellos, en hacer una casa igual. Y gracias a Dios. Dinero no he hecho, pero pues ahí los resultados están en que mis hijos salieron adelante, la casita y todo, o sea. Digo, pues eso es lo más importante, digo, o sea, realmente cuando trabajas y cuando transformas, no es porque tengas mucho en el banco, o sea, la riqueza no se mide No, pues no, o sea, es con todo lo que hagas, todo el bien que tú hagas. Sí, o sea, ¿de qué te sirve que esté ahí en el banco? Lo importante es, o sea, tú sacaste adelante a tus hijos. ¿Cuántos hijos tienes, perdóname? 3. O sea, sí, sacaste adelante a tus 3 hijos. Sí. O sea, no cualquiera, o sea, la vida es muy cara. Darles su carrera, darles un techo donde vivir, o sea, que no falte el alimento. Sí. O sea, pues, digo, a lo mejor la idea errónea de la gente es que el dinero es que, tengo tantos ceros en el banco. No, o sea, es que, o sea, fue un trabajo constante, día a día, de pagar cuentas, recibos, escuelas. Sí, que por eso lo combinaba con las gelatinas y con... Dije, si me hubiera visto apretado, yo creo que sí hubiera trabajado por ahí. Pues. Y ahorita trato de llevarlo más relax, así, ¿no? Sí, porque ahorita a lo mejor ya estás en otra etapa de tu vida donde ya tus hijos ya son independientes y ya a lo mejor esa cantidad exponencial de gastos que tenías antes. Sí, pues ya no. Pues el dicho, pues ya que no me piden, pero tampoco, o sea, ¿cómo diría? No te piden, ¿cómo dice el dicho? No me lo sé. Espérame. O sea, pues ya no dependen mucho de mí, ya. Sí, o sea, ya no te piden y ya, o sea, tú simplemente sigues tu vida, ya los gastos son menores, ya tienes tu casa, ya nada más es mantener, o sea, vida en familia, la comida. Sí, ya es más fácil, o sea, ya lo complicado de muchos que es cuando tienen los hijos chiquitos y están en desarrollo, pues es lo que dicen los papás, o sea, ya terminé, o sea, ya cuando ya le da la carrera,
ya sentiste un descanso, un respiro. Sí. Ya no me falta uno o dos. Sí, no, yo lo que fue que pues, me casé pronto, o sea, chavo más bien que nada. Sí, Fue ¿no? el que te ayudó. Sí, y no tiene nada de malo. Digo, cuando encuentras el amor, pues de ahí eres. Y yo creo que lo importante es, bueno, encontrarse una persona con la que puedes hacer el proyecto de vida que tienes ahorita y le das para adelante, ¿no? Pero sí, lo bueno es que continuaste con las ventas, con las cosas que te gustaban. O sea, si te gusta comerciar, lo que sea. Lo que me gusta. Y a lo mejor una pregunta chistosa, pero ¿cuál es el dulce que más se vende? Digo, nada más como cultura general. Que digas, no me puede faltar. La paleta es la que nunca falta. Es que es un poco de todo porque yo siento que la gente siempre ha entrado dulce a donde estés, a donde andes. Luego ha habido eventos, por ejemplo, que organizan los políticos o, por ejemplo, hacen en Ecatepec, en la plaza, y no quieren que vendas, te sacan, andas vendiendo y te dicen no. Pero yo siempre digo, es que la gente necesita un dulce. La gente necesita un dulce siempre y no. Y te sacan, o sea, no sé cómo te ven ellos. O por ejemplo, luego vas al Zócalo y te sacan, o sea, no te dejan vender. Y es lo que nunca entendí, ¿por qué no te dejan? Pues yo creo que, bueno, en eventos o restaurantes, pues sí, me imagino que vienen, no se permiten vendedores ambulantes. Me imagino para no llegar a incomodar al... Es que el tipo de venta, o sea, por ejemplo, como tú lo haces y tú lo has visto, o sea, tú te pones en un lugar y la gente va contigo y te compra. Uh-huh. Yo creo que lo que están en contra son de los vendedores ambulantes que llegan y te están hostigando de que les compres. No, es que siento que no es hostigamiento porque... No. Tú vas, o sea, por ejemplo, yo voy gritando, hay paletas y gatos. Sí. No, pero no como tú lo haces. Uh-huh. O sea, por ejemplo, digo, yo te he visto en varios eventos y te pones en un lugar o a veces estás caminando y la gente llega hacia ti, uh-huh. Pero no estás en medio del rave. Paletas. Digo, me ha tocado, por ejemplo, una vez me tocó en Ciudad de México, estaba ahí por la Condesa, uh-huh. Y estaba, no me acuerdo que estaba comiendo, y estaban las mesas que están afuera, y pues yo andaba solo, andaba comiendo, y fueron como 3 o 4 o 5 personas vendiéndome empanadas, vendiendo gelatinas. Pero sí, o sea, yo estaba muy en mi pedo de que creo que había comido y iba a tener una entrevista, o sea, iba a tener podcast más adelante y me salí rápido a comer. Pues estás con el celular de que, oye, ya llegas, ¿y a qué hora llegas? Así. Entonces a lo mejor es eso, a diferencia de que tú estás en el evento y ya la gente va contigo. Digo, en el Zócalo, tengo mucho de no ir, no sé qué tanta gente hay así. Entonces a lo mejor es eso, que no hostigues a la gente. Yo sé que tú no lo haces de mala manera porque te he visto, pero a mí sí me ha tocado ver eso. Y también en Monterrey, o sea, de repente estás en un restaurante y hay gente que sí lo ayudas. Por ejemplo, la última vez que fui a un restaurante así cerrado, llegó un señor pidiendo ayuda por su hijo que había tenido unas quemaduras. Ok, está bueno, ahí dices, qué bueno que ya está mejor y ahí donas algo para que siga su recuperación. Sí. Pero cuando están de que, oye, cómprame, ándale, no sé qué, ándale, 2 por 50, no sé qué. O sea, espérame, o sea, estoy ocupado. Digo, a veces que pues nomás estoy comiendo y no estoy ocupado. Pero hay veces como esa vez que sí estaba bien concentrado haciendo la agenda de que, bueno, este chavo viene a tal hora y luego o sea, estás ocupado. Y lo que menos quieres es que te estén así. O sea, casi llega la comida, comes rápido y vámonos. Sí. Pero bueno, son temas. Pero bueno, entonces la paleta es lo que más ¿y qué es lo que menos se vende? O sea, que a lo mejor que hayas comprado y que dices, yo pensé que se iba a vender con madre y lo terminé regalando. No, pues casi siempre es lo que más se vende, la paleta, chicles, cacahuates, pero es lo que yo más o menos me imagino que se va a vender. O sea, como que ya tengo más o menos la idea de qué es lo que se vende y ya no meto otras cosas. Sí, luego he llegado a comprar, o sea, dulce diferente. Y sí se ha quedado, pero digo, bueno, pues ya poco a poco lo voy sacando. Pero sí, casi por lo regular, lo que más sale, paleta, chicles, cacahuates, el pelón. Y y ahora las paletitas de luz también. Ese están buenos. Sí. Sí, tío, es que es casi más dulce del más comercial y eso. Sí. Sí, y luego no te cansa mucho el carrito, digo, no el carrito, la caja. La caja. No. O sea, ya te acostumbraste a... Sí, luego hay gente que luego, cuando estoy bailando y me agarran la caja, ay, está bien pesada, ¿no? Pues, ¿cómo les...? Sí, porque
yo pensaba, o sea, es que también yo te vi así de noche, en lo oscuro, nada más estabas alumbrando la caja, pero no sabía si tenía como un tripié o algo, porque sí, la tienes llena, pero Ajá. sí. No, últimamente luego, a veces, por ejemplo, luego me quedo parado, me paro. Y ya ves que siempre también cargo mi mochila. Sí. Porque luego traigo otro poco de dulce ahí. Ahí la pongo encima de ella. Ya consigo una sillita, un banco y me siento y así. Y últimamente ya no estoy como antes que caminaba y caminaba. Ahora ya luego me siento y ahí luego hasta me han agarrado dormido. Sí, bueno, ya no es igual a... Sí, no, porque sí, lo que te decía, sí, es una friega, porque como llegan, ¿a qué horas llegas a los eventos? ¿Desde temprano o te esperas No, pues como las 10 o 11 de la noche. Bueno, a los raves, a los de gruperos tienes que estar a las 6, 7 de la tarde allí, 8. Y ya hasta que acabe el evento. Sí, como que ya está pesado, porque sí, bueno, el grupero a lo mejor de un 7 a 2 de la mañana, pues sí son bastantes horas, y el rave pues de 11, que o 1 de la tarde, que gusta que se acabe, 2 de la tarde. Pues ya últimamente ya me salgo hasta las 4 o 5 de la tarde. No, pero... O más, hasta donde vea que ya más o menos la hice, dije, pues ya. Pero sí, ya agarré experiencia ahí. Sí, no, pero sí es muy pesado. O sea, luego lo que te tardes en llegar a tu casa porque no están cerquitas y llegas fundido, ¿no? A dormir. No, ¿qué crees que luego a veces llego y no me duermo luego? En serio. Llego y llego a comer, o luego me pongo a ver la tele, o si hay fútbol, me pongo a verlo, ya me vengo a dormir hasta 1 o 2 de la mañana otra vez. En serio. Ah, Como sí. que llegando a casa como que te relajas, como que... A menos que venga yo bien desvelado, pero no sé, es que ya son 31 años de bailes. Ah, sí, pues es de la vera. Pero bueno, pero luego para la recuperada, porque es que sí está bien pesado. Pues que casi entre semana es cuando más descanso. Ya. O por ejemplo, cuando voy a ir a un rave, si voy a un baile el viernes en la noche, trato de dormir unas 8 o 9 horas. Que duerma bien. Y con eso aguanto. Sí, todo el rave y luego... Sí, sí, pues digo, tú trabajas diferente. O sea, a lo mejor el lunes lo puedes usar para descansar si no tienes evento el lunes en la noche. Ajá, sí, luego sí, cuando salen eventos, pues ya trato de descansar y... Sí, está. Yo sí soy de que descanso, de que no. Sí. Sí, no, digo, a mí me cuesta trabajo recuperarme después de una desvelada. O sea, digo, ayer no llegué tan tarde aquí. Yo creo que llegué a las casi 1 de la mañana, no era tan tarde. Te digo que fui a los tacos de suadero, llegué y ya me levanté a las 8:30, ya recuperado. Pero cuando son raves, me acuerdo cuando uno en Brasil, salimos a las 5, llegué a las 6 de la tarde, me dormí hasta el lunes a mediodía, yo creo. Estaba muerto. Y cuando he venido al Equinox o al Atmosphere, yo me quedo a las 9 de la mañana y, no sé, me levanto a las 5, así que, güey, ¿qué pasó? No, yo luego con que dormite así en el evento, o sea, en el rave, luego me echo mis sueñitos de 5 minutos, yo creo, y me vuelvo a activar, o sea, Unos coyotitos y ya... sí. Luego estoy así sentado y Don Coco, ay. Sí, no, ya luego a veces hasta me toman fotos y ya no aguantan, digo, no. No, pues es que está pesado, digo la edad del cuerpo ya no, Sí. ya no es igual. Pero sí, te digo, con que dormite un rato ya me activo otra vez y... Sí. Sí, digo, yo para las siestas soy malo. O sea, yo me siento así ya un rato y ya. Luego como me que- dicen, ¿qué te tomas? ¿Qué nada? O sea, no, yo aunque tome café o coca, luego yo no me da el sueño, no. O sea, es más, ni tomo luego café, Nada, pura agua. pura agua o luego yo me llevo mis jugos así, me lo tomo y ya. A menos que de tiro tenga mucha hambre, pues ya voy y como. Sí, pues digo, que puede pasar. Y lo bueno es que en los rapes, me imagino que en el grupo, pues también hay comida y te echas un taquito o lo que sea y ya. Ajá, no, trato de irme bien comido. Con eso aguanta uno. Sí, apenas, ¿no? Pero está muy interesante. Y también eres futbolero, también te gusta, o sea, el fútbol, el soccer. Ajá, ¿A qué equipo le vas? a la América. Ah, está bien, el bicampeón. Sí. Digo, Sí, soy pero antes lo jugué también. ¿en serio?
Y lo dejé por los rapes. ¿En serio? ¿Qué jugabas? O sea, ¿jugabas como fútbol 7, fútbol 11? O... No, el llanero. Ah, sí. El normal. ¿Y qué posición jugabas? Empecé como delantero, pero pues era yo medio maleta. Y después un día nos iban goleando. Y me enojé, dije, voy a bajar a la defensa. Y empecé, y ya no dejaba pasar a los delanteros, y como que me descubrí, dije, no, de defensa sí. Cuando era delantero me sacaban a medio tiempo. No, ya te vas a cambiar. Y cuando fui defensa era titular. Uno decías, o pasa la bola o pasas tú, pero no pasan los dos. Sí. Sí, hubo un tiempo, como unos 5 o 6 años que jugué esa posición de defensa. Ay, qué chingón, que te gusta el fútbol. Sí, ya cuando empecé a ir a los rapes, pues vi que era toda la noche y todo el día. Al principio sí, a las 7, 8 de la mañana me salí del rape y porque iba a ir a jugar. Wow. Incluso cuando mi primer rape fui, después del Lord Parade, y te digo que fui me acuerdo que estuvo Alien Project, no me acuerdo cómo se llama el evento, pero fue una nopalera. Ya me vine como a las 5 de la mañana, que había acabado todo allí, ya ni entré al evento. Wow. Vendía ahí entre la cola y entre la gente que iba llegando. Regresé y me fui a jugar, jugaba creo a las 8 de la mañana. Fui a jugar. Y de ahí pasé a surtir otra vez y me regresé porque pregunté que a qué hora se iba a acabar. No, pues va a acabar hasta la tarde. No, que ya nomás llegué de jugar, comí y vámonos. Le digo, ya me voy otra vez. Le digo, porque el evento todavía está. Wow. Y sí, todavía ya me salí como a las 5 de la tarde de allá del evento. Qué bárbaro. Ya no vendí igual, pero pues ya pues sí todavía alcancé a vender algo. Sí, a vender y hasta a jugar. Pero no, pero sí te entiendo que... Sí, estás en la música, pues todas las cosas que haces en el fin de semana temprano o lo que haces el fin de semana, pues ni modo, pues es tu trabajo. Sí, yo también, yo trabajo más en fin de semana por la música. Sí, ya después pues, tocaba ir lejos a eventos, pues ya no te daba tiempo de llegar a jugar. Sí. No, pero dejé muy pronto el fútbol a los 34 años. Pues sí, pero era por otra cosa, digo. Y luego que había after, dije, no, pues mejor me voy al after y sigo vendiendo. Y ya me olvidé del fútbol y poco a poco lo dejé. Pero bueno, me gusta verlo. Sí, pues lo sigues viendo. Y digo, la América la verdad que ha ido bastante bien. O sea, ahorita anda re mal. Pero ganó el título de la Columbus, o sea, ganó el... pero pues mucha gente no lo valora. No, digo yo me gusta el fútbol y luego a los Tigres, pero reconozco que la América va bien, o sea, es bicampeón, siempre se mantiene en buen nivel y juega, y ya esta temporada yo la he sentido un poco más atípica por el paro de la Leagues Cup y así. Sí. A mí se me gusta también ir al estadio y bueno, Tigres América ya es un clásico. Pero pues digo, también por viajes y por eventos, pues no he tenido tanto tiempo de ir al estadio. Jugaron el viernes contra León, pero ya tenía un compromiso y ya me vine aquí. Pues bueno, hoy es lunes, me vine ayer temprano. Ya no pude ir al estadio, pero bueno, voy a ver si el próximo que está en Monterrey sí alcanzo a verlo. Sí. Pero sí lo he sentido medio típico. A mí me gusta mucho verlo, pero también a veces la vida no me lo permite. Sí, no, yo sí, cuando hay buen baile, pues me olvido del fútbol y vámonos. Sí, pues igual, no voy a cambiar un partido de Tigres por ir a un evento, no un rey. Ahora ya tiene la ventaja de que, yo me acuerdo que antes mandaba a grabar los partidos. ¿En serio? Antes, cuando más chavo, tenía mi videocasetera y me grabas el partido, ya mañana que llegue de vender lo veo. Y sí, hasta ni vean los periódicos, nada. Me venía sin voltear al periódico porque ya ves que aparecían. Sí. Para ver el partido, o sea, para disfrutarlo sin que te digan cómo le fue. Ajá. Sí, digo, bueno, es una ventaja y una desventaja. Por ejemplo, yo el viernes a lo mejor estaba ocupado, pero sí estaba checando en el celular a ver cómo iban. Ya me vi que empataron y dije, bueno, mañana... No, yo no me gusta verlo así en el celular. Luego llego al otro día y ya lo veo en los resúmenes que pasan igual. Sí, te gusta disfrutarlo. No, qué bueno que te gusta el fútbol. Es muy bonito. También antes me gustaba el ciclismo. ¿También? Pero no, más que nada... me iba a
Hasta San Juan de los Lagos en bicicleta. No sé es que no sé qué tan lejos esté. A Monterrey, es a Guadalajara. O sea, ¿te fuiste de dónde, perdón? De aquí, del Estado de México hasta Guadalajara. Me fui 3 años. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo haces? No, bueno, o sea, en peregrinaciones. Cada año iba. Ah, ya. Sí, digo, no ubico cuánto sea la distancia, pero... Pues manejando son como 4 días. Su madre. Bueno, no manejas todo el día, o sea, trabajas. Sí. Por ejemplo, el primer día sales a las 8 de la mañana salíamos de aquí de Ecatepec, pero nos íbamos vía a Pachuca, Izmiquilpan. El primer día llegaba uno a Izmiquilpan, Hidalgo. El segundo a Querétaro. El tercero a Irapuato. Y de Irapuato al otro día hasta San Juan de los Lagos. No manches, es bastante de tramo, ¿no? Sí, yo disfruté la bicicleta un tiempo, eso me gustaba. Sí, está bonito. Es bonito, sí, pero... La ruta. Digo, yo nunca le he agarrado la bicicleta. O sea, sí tengo una bici de montaña y me salía de vez en cuando, pero no, a mí me gusta más correr. Lo disfruto un poquito más. La bici, bueno, en Monterrey también es muy complicado andar en bici. O sea, tienes que irte como que a las afueras. Sí, y ahorita ya también para andar en bicicleta. Hace poco agarré una y como que ya te da miedo. Bueno, allí en el Estado de México sentía que me tiraban, ¿no? Sí, es que está complicado. O sea, sé que hay varios lugares que hay como bitopistas o ciclopistas, pero no sé. Digo, yo en Monterrey, o sea, sí hay gente que le gusta andarse en bici, pero tienes que irte un grupito de amigos y tiene que irte un carro escoltándote porque pues han pasado bastantes accidentes. Sí, no, en la carretera te sacan los trailers. Entonces, sí, una vez, como 2 veces me sacaron, que luego te atrasabas del grupo y no, hombre, te sacaban. Sí, no, está peligroso. Mucho respeto a los que hacen la bici. Digo, me gustaría que hubiera un poquito más de cultura, pero también no está preparada las calles como para andar ahí, ¿no? Tienes que irte a lo mejor, pues una autopista no tan, no es que no circulada. No hay. Sí, pero no hay. O sea, o sea, a lo mejor, digo, más de Monterrey, no. Hay ciertos lugares que yo pensaba que estaban seguros, pero pues han pasado accidentes. Sí, tiene como unos 3 meses, creo que agarré una bicicleta y mejor me bajé y caminé. Sí, porque te salen. Luego ahí en mi colonia hay mucho mototaxista. Te salen uno de una calle, otro de otro, y los carros, no, dije. No sé, sentí miedo y me bajé. Mejor le caminé un poco. Sí, no, sí, tiene mucho respeto. No, digo, qué interesante tu historia, Don Coco Bros. Sí, no, es larga, no vamos a acabar. No, pero digo, te quiero agradecer por pues, compartir toda tu historia, cómo empezó, o sea, todo, o sea, de la panadería, cómo empezó, cómo llegó el primer sombrero, el segundo, Sí. y ahora este es el tercero, el uniforme, cómo empezaste en la venta de los dulces. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te pueden seguir toda la gente? En Facebook como Coco Bros. Sí, estás en Facebook, nada más usas Facebook y TikTok, ¿verdad? TikTok e Instagram, pero casi no ¿No lo pelas? lo uso, no, muy poco, o sea, y sí tengo mi Instagram, pero no, siento como que... Y es que ahorita tengo 4 Facebook, ahorita nada más uso 2, tengo uno, uso el de para puros rapes y otro para música grupera y todo eso. ¿Y los dos son Coco Bros o tienen alguna diferencia en el nombre? En el primero, el que hice, Coco Bros. Y el otro estoy como Coco Bros Galindo. Ah, ya. Pero eso es para más seguidores de grupos y ¿No? Para que lo sigan. páginas, sí. También hubo un tiempo que me dediqué a cocinar mucho igual. Y tendré un grupo de comidas. Igual ahí tengo muchos seguidores. ¿Y cómo se llama esa página? ¿Qué chingados hago de comer? Estaba interesante, sí. Ahí subía todos mis guisos siempre. No, a todos le das a la cantada, a la renta, Sí, a pues la es cocina. A la cocina. Luego me decían haga videos de comida. Digo, sí, pero pues me hace falta comprar todo para... Sí, no, es que está complicado también hacer contenido, es un tema. Sí, no, tienes que dedicarte al 100 y no, hombre, lo mío es acá y... Sí, no, el tema del contenido sí es, pues tienes que estar con las cámaras y grabándote y editando y Sí. subiendo.
Sí, sí es mucho, pero bueno. Luego me dicen, haz videos ahí en la fiesta que te están comprando. Y digo, no. Nada, es mucho gorro. Es mucho gorro, o sea, no. Dice, no, ¿por qué vas a evidenciar a la gente y tal? No, mejor yo respeto a cada quien. Sí. No, pues es un trabajo. Dicen, no, pues ahí puedes andar trayendo una camarita. No, es como andar incógnito, no sé. Sí, o espía. Ajá, no, digo, no, mejor así. Sí, porque lo mío es la venta y ya. Y nada más, y cotorrear, bailar y cantar. Sí, ¿no? Y que sí sigue, que sean muchos años. Y bueno, te quiero agradecer nuevamente. Sigan a todos a Coco Bros No, gracias a ti que desde cuando me decías y nomás no. No, ya sé, no, pero eso te agradezco, pues digo, como quiera, digo, aunque sea de Monterrey, pues vengo muy seguido a Ciudad de México, pero bueno, sé que vienes de lejos y tenía muchas ganas de hecho, cuando me tomé una foto contigo, la subí a mi Facebook y mucha gente me decía, oye, deberías de entrevistarlo y así, pero me da mucha pena. No, pero ¿por qué? Pues, no sé, es que no sé, hay personas que a lo mejor no se prestan al micrófono, a la cámara, a la entrevista, al platicar la historia, ¿no? Ajá, es como luego veo a la gente que van con pena y me dicen, ¿me puedes regalar una foto? ¿Me puedo tomar una foto? ¿O cuándo me cobra? Digo, no, es que yo no cobro las fotos. Digo, no, tómatela, o sea. Sí, pero a lo mejor usted no me conocía, a lo mejor los DJs y productores que andan en la escena sí. Y no sé, me da pena como decirle de que, oye, una entrevista, porque, no sé, digo, pues la misma pena que siente la gente de la foto, pues la sentía yo para decirle lo del podcast, ¿no? Entonces ya cuando le dije, oye, ¿le gustaría? Me dijo, no, pues sí, la próxima y entre semana, ya. Y pues digo, pues te quiero agradecer como que a tu tiempo, te estoy sacando a tu descanso, o sea que al rato tienes... Pues al rato tengo evento, pero pues yo aguanto. Ya mañana descansaré, primero Dios. Sí, no, yo también mañana me toca regresar, pero bueno, te agradezco nuevamente a todos los que vieron o escucharon este capítulo. Sigan a Coco Bros en todas sus redes sociales. Denle like y compartan para que esto siga creciendo y nos vemos en el próximo capítulo. No, y un saludo para todos mis amigos de Monterrey, de Guadalajara, a los amigos de Element, al buen Melix. No, es que voy a quedar de ver a todos los que quiero saludar. Son un buen de todas las productoras de aquí de México, Mix, Play Level, los de XCC, que ya no hacen eventos. No, son un buen de amigos. Espero que todos estén bien. Y ya saben, como siempre, les mando mi buena vibra. A Monterrey luego me han querido invitar, pero no he ido. No sé cómo estén los eventos por allá. No hay tanto evento, o sea, sí son muy pocos, pero pues sí, digo, yo mi sueño es de ir a Monterrey también, pero una vez me invitaron, pero no sé por qué no se hizo, que había un evento allá. Es que sí hay eventos, pero no son tan grandes como los de aquí, la Ciudad de México. A lo mucho llegan a Guadalajara, ¿no? Sí, o sea, yo creo que el México, Ciudad de México tiene los más grandes, Guadalajara pues tiene muy buenos festivales, sí. Pero ya Monterrey ya no tiene festivales tan grandes como los tenía. Entonces, puede que le pase que no haya tanta gente y no venda tanto. O sea, sería más como ir a conocer, pero no a la venta como... Incluso tengo una hijada allá y luego me dice, padrino, véngase, le voy a dejar ver un día de estos, pero... Sí, para que lo conozcas está muy interesante. Sí, está padre. Monterrey sí tengo ganas de conocerlo, a ver cuándo se me hace. No, cuando me mandas un mensaje, ahí tienes tu casa y... Sí, gracias. Nos vemos. Y bueno, vamos a cerrar el capítulo. A todos los que vieron este capítulo, sigan a Coco Bros. Un saludo para todos. Denle like, comparte y nos vemos en el próximo capítulo. Espero seguirnos viendo en los raves. Que así sea. Hasta luego. Hasta luego, saludos.